Imagínate ser un país con abundantes recursos naturales, con el potencial de ser una potencia mundial. Sin embargo, esos mismos recursos han desencadenado uno de los conflictos más largos y devastadores, convirtiéndote en el escenario de un genocidio silencioso. Esta es la situación que se está viviendo actualmente en la República Democrática del Congo. La República Democrática del Congo es el escenario de uno de los conflictos más brutales del mundo, que ha cobrado la vida de más de 6 millones de personas desde la década de 1990. Es un fenómeno que algunos describen como un genocidio silencioso. Este término refleja tanto la magnitud de las pérdidas humanas como la falta de visibilidad mediática y política. La historia de este conflicto no es reciente, lleva décadas, desde la época colonial, cuando las manos extranjeras tomaron control de esta tierra, sin preocuparse por la gente. Hoy siguen presentes, a través de empresas y gobiernos extraen sus minerales, sus recursos, y con ellos se llevan su paz y su futuro. Pero ¿cómo se libran de esta guerra? Es una lucha invisible para muchos, pero sangrienta para nosotros. Una lucha entre milicias locales y ejércitos extranjeros, que al final los habitantes son los afectados, los congoleños. En las profundidades de la selva, escondidos en los rincones de estas montañas y ríos, se esconden los minerales que el mundo necesita. Y es aquí donde operan las milicias, controlando cada gramo de coltán, cada onza de oro, cada trozo de esta tierra. ¿Por qué nadie se atreve a detenerlos? ¿Por qué el negocio es tan lucrativo? Porque detenerlo significa detener las ganancias. Son guerras por dinero disfrazadas de conflictos étnicos o locales, pero detrás de cada bala hay intereses económicos que no conocen de fronteras. C'est uti koleka ou eleki wapi bango kuna na cour international kuna bapini bango te Ce qui se passe autour de moi n'est pas acceptable. Pour qui me prend-on pour accepter ça? Pour qui nous prend-on pour accepter ça? Desde hace más de 2 décadas, millones de vidas se han perdido en el Congo debido a la guerra. Esta cifra es comparable con las peores tragedias de la historia, pero a diferencia de ellas, la situación en el Congo no recibe la atención mediática, ni siquiera inspira discursos en la ONU, ni promueve sanciones o intervenciones globales. Para entender esta crisis necesitamos conocer sus raíces históricas. La explotación colonial, particularmente bajo el régimen de Leopoldo II de Bélgica, dejó una herida profunda en la estructura social y económica de la República Democrática del Congo. Tras la independencia de 1960, el país experimentó décadas de inestabilidad política y corrupción, sumado a la invasión de grupos armados y el involucramiento de potencias regionales, especialmente durante las guerras llamadas Guerras del Congo, en los años 90. Una de las principales causas del conflicto es la riqueza mineral, que alberga enormes reservas de coltán, oro y diamante. Esos recursos son esenciales para la industria tecnológica mundial, tales como los celulares o los computadores. Lamentablemente, han alimentado la violencia en lugar de traer prosperidad. Grupos armados, tanto locales como extranjeros, controlan áreas mineras y explotan esos recursos para financiar sus operaciones, generando un ciclo de violencia que afecta principalmente a la población civil. En medio de este caos, son los niños quienes sufren el impacto más profundo. Niños que deberían estar en la escuela aprendiendo o jugando, son reclutados para pelear una guerra que no entienden y que sin embargo les consume la infancia. ¿Sabías que cientos de niños son obligados a empuñar armas? La mayoría no tiene opción. O pelean o mueren. Y una vez que crucen esta línea, ¿quién les devuelve su infancia, su inocencia?
Nadie. Nadie parece recordar que estos niños son el futuro de esta tierra. Estos niños no solo son estadísticas, son hijos, son hermanos, son nietos, son estudiantes, son pequeñas generaciones a las cuales les estamos cambiando el destino. El mundo cada vez ignora esto, les estamos fallando a toda una generación la cual podría cambiar esto. Y no olvidemos a las mujeres, ellas son las víctimas invisibles de esta guerra. Sufren violencias que preferimos ni siquiera imaginar, usadas como herramientas de terror, como formas de controlar a comunidades enteras. Las mujeres aquí no solo son madres y cuidadoras, son sobrevivientes de una violencia sistemática que las ataca una y otra vez. Esta mujer se llama Josephine. Está enferma, fue violada. Y el médico me dijo que como recae mucho, tiene que volver a casa, no se puede curar. Inés y sus hijos son viudas porque a sus maridos los asesinaron hombres armados que saquearon sus casas. Vinieron 3 hombres armados. Les di los $150 que tenía para que no mataran a mi marido, pero lo mataron y se llevaron el dinero. A ellas no las matan, pero las condenan de por vida sometiéndolas a brutales agresiones sexuales. Los 3 hombres me violaron. Fue en mayo y aunque aquí me curaron, todavía no puedo caminar bien. 2 soldados me violaron y llamaron a otros 2 para que me violaran también. Desde entonces tengo dolores en la pierna. Con su testimonio, estas 2 mujeres saben que arriesgan mucho porque en este país la violación es un tabú y las víctimas viven señaladas. La mayoría no lo denuncia por miedo y por vergüenza y en muchos casos porque ni tan siquiera saben que lo que han sufrido es una violación de sus derechos humanos. En ese sentido, este conflicto ha provocado el desplazamiento de millones de personas. Se estima que más de 5 millones han sido desplazados internamente. Y muchos han buscado refugio en países vecinos. Estas personas viven en condiciones de extrema precariedad, sin acceso a servicios básicos, lo que agrava la crisis humanitaria. Y mientras todo esto sucede, la pregunta persiste: ¿por qué nadie actúa? ¿Por qué las grandes potencias, esos países que se presentan como defensores de los derechos humanos, permanecen en silencio? La respuesta es muy sencilla y devastadora, porque el dolor del Congo es el precio de su comodidad. Ellos dependen de estos recursos, pero prefieren ignorar la tragedia que ocurre aquí para conseguirlos, porque enfrentar esta realidad significaría reconocer su propia complicidad. Este es el llamado genocidio silencioso. Un genocidio que se lleva a cabo sin bombardeos, sin armas nucleares, pero que deja la misma cantidad de muertos y destrucción. Es silencioso porque no ocupa titulares, porque no genera protestas masivas en las calles. No es una noticia conveniente para nadie, pero aunque sea silencioso para el mundo, aquí no pasa un solo día sin que alguien pierda a un ser querido, sin que una familia se destruya. Y aún así, mientras el mundo siga cerrando los ojos, esta guerra continuará. Hasta que alguien decida mirar, hasta que alguien decida escuchar, el genocidio silencioso continuará. De violaciones y otros huérfanos de guerra. Casos porque ni tan siquiera saben que lo que han sufrido es una violación de sus derechos humanos. Over the chaotic following month, over 1 million Hutu civilians joined their ranks. Although one of the poorest countries on earth, DRC is rich in minerals. But a history of brutal colonial exploitation looks like
de querer controlar territorio rico en minerales, mientras que los militantes afirman defender los derechos de un segmento de la población. Again.